Vamos a continuar con el estudio de la fe que predicamos. Ya llevamos 31 estudios de la serie La Fe y 7, o vamos al 8, con la fe que predicamos. Hemos aprendido mucho acerca de la fe que predicamos y hoy vamos a continuar. La semana pasada estuvimos hablando de cómo la fe que predicamos nos guía a la santidad, nos aparta del mundo y nos redarguye de pecado, y también cómo nos ayuda a no caer en la tentación. Para esto ya tenemos el libro de Romanos. Va a seguir el libro de Romanos hasta que terminemos la fe que predicamos, capítulo 10, versículo 8. Esta palabra la dijo Pablo antes de decir cómo es que vamos a ir a predicarle a los perdidos, cómo es que vamos a ir a predicar a aquellos que no conocen de Cristo, cómo vamos a llevar las buenas nuevas de salvación si no conocemos la fe que predicamos. Y ya después nos enseña Pablo pues que la fe que predicamos es una fe que verdaderamente da salvación y vida eterna. Pero tenemos que saber también qué más conlleva la fe que predicamos. Y por eso es que la Escritura dice, más, ¿qué dice? O sea, ¿qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Primero tiene que estar la palabra que predicamos en nuestra boca, en nuestro corazón, y de esa manera podemos predicar la salvación y la vida eterna a los perdidos. Entonces, sí es necesario conocer la fe que predicamos, porque de esta manera también se cae cualquier argumento en contra de la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender un poco más de la fe que predicamos, y se va a unir estas tres cosas. Voy a unirlas las tres, que es: no tiene atajos, no tiene opciones, ni tiene argumentos humanos. No tiene atajos, no tiene opciones, ni tiene argumentos humanos la fe que predicamos. ¿Por qué es importante ver esto? Porque así como es tajante y radical, también muchas gentes, ahorita más que nada que se está llenando de sincretismo evangélico, porque ya todos están uniéndose, pero tristemente con una doctrina falsa. Nosotros tenemos que seguir siendo luz en medio de ellos. Ya a lo mejor nosotros ya no peleamos tanto contra los inconversos, sino tristemente la lucha y la pelea es contra aquellos que se dicen creyentes de la palabra de Dios. Y es lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando llegó y cuando se levantaron los apóstoles. No estaba en contra tanto de los gentiles, porque los gentiles pues seguían su religión y estaban perdidos totalmente, sino el problema más grande, si ustedes leen las escrituras, leen los evangelios, leen todo el Nuevo Testamento, el problema más grande fue contra los religiosos, fue contra los que decían conocer a Dios, fue contra los que decían que ellos tenían la ley de Dios, fue contra aquellos que se decían hijos de Dios. Y ahora nosotros, con la fe que predicamos, nos estamos haciendo enemigos también, así como Cristo se hizo enemigo de los judíos, de los fariseos, de los saduceos. Entonces nosotros estamos peleando contra los religiosos, aunque mucha gente nos dice que los religiosos somos nosotros. Por eso es que hoy vamos a continuar con esta serie de la fe que predicamos, y vamos a ver que la fe que predicamos no tiene atajos, no tiene opciones, ni tiene argumentos humanos. Y ya después seguiremos viendo más y más, porque de verdad la fe que predicamos es extensa. Imagínense 66 libros, comprimirlos en 7 o en 8 estudios es muy difícil, mas sin embargo estamos aprendiendo cada vez más. Así que hoy vamos a iniciar con este estudio de la fe que predicamos, y para eso vamos a Tito capítulo 2, versículo 1. Porque acuérdense que la fe que predicamos tiene que ver con la sana doctrina. Porque si nosotros predicamos una fe que no tiene que ver con la sana doctrina, algo anda mal. O si nosotros decimos que predicamos la sana doctrina y no va de acuerdo con lo que estamos aprendiendo de lo que
se predica en la fe que predicamos, entonces también algo anda mal. Tito capítulo 2, versículo 1 dice así: pero tú, le dice Pablo a Tito, pero tú, Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, eso habla. O, como lo dice la Reina Valera, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, la fe que predicamos, la fe que tenemos en nuestra boca, debe de estar de acuerdo con la sana doctrina. Nunca debemos de pasar por alto, es que algo que no debemos de pasar por alto es que la fe que predicamos debe de estar unida, ensamblada, fusionada con la verdadera o con la sana doctrina. Si no está fusionada, si no está unida, si no está adherida, si no está ensamblada, entonces uno de los dos es falso. O falsa la sana doctrina o falsa la fe que predican. Porque nosotros, así como defendemos la sana doctrina, también defendemos la fe que predicamos. ¿Por qué? Porque están unidas las dos. Y este tema de la fe que predicamos es lo que nos está llevando a confirmar y a poder afirmar que lo que predicamos es verdadero. ¿Por qué? Porque nos respalda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos respalda la sana doctrina. ¿Por qué? Porque nos respalda Cristo, porque nos respaldan los apóstoles, porque nos respaldan los profetas. Todo nos está respaldando y eso nos da una paz y una confianza y una seguridad, ¿sí? Entonces, estamos uniendo sana doctrina, fe que predicamos, para poder hablar con autoridad. ¿Se acuerdan que hemos hablado esto? Que nuestro Señor Jesucristo hablaba con autoridad. Cuando los apóstoles son levantados después de Pentecostés, también iniciaron una autoridad donde la gente se sorprendía, al grado de decir: oye, estás trastornando todo Jerusalén. Entonces nosotros, con la fe que predicamos, con esa fe tajante, con esa fe verdadera, con esa doctrina radical, nosotros también tenemos que hacer que el mundo evangélico se cimbre. Que digan: algo estamos haciendo mal, tenemos que, o se van a levantar en contra de nosotros, pero nadie nos podrá hacer daño. Esa es la gran ventaja que tenemos un Dios poderoso que nos respalda. ¿Y por qué esta fe que predicamos nos está llevando a confirmar y a poder afirmar que lo que predicamos es verdadero? Porque la fe que predicamos no viene de argumentos humanos. O sea, no viene de que el hombre es el que nos está enseñando, sino la palabra de Dios. Dios mismo es el que nos está enseñando. Y nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en estudios anteriores, también lo confirmó. Él, siendo humano, él no dijo: es mi doctrina, ¿sí? Él no quiso que la gente dijera: es una doctrina de hombre, es una doctrina de un profeta, es una doctrina de un Mesías, o se levantó un X profeta llamado Jesús y por eso anda predicando nueva doctrina. No, el mismo Señor Jesucristo dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, Él está diciendo claramente: yo no vengo de mí mismo, sino yo vengo de parte de Dios a enseñarles la doctrina de la cual se han estado desviando ustedes, fariseos, saduceos, y ahora tristemente todos aquellos que se levantan como religiosos. Y dice, más adelante dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, tú vas a ver: quiero seguir a Dios, quiero seguir a Cristo, quiero predicar la verdad, quiero llevar la salvación y la vida eterna a todo lugar. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a reconocer, o vamos a reconocer y vamos a conocer que la doctrina que predicamos, la fe que predicamos, es la de Dios. Y por eso es que Cristo después termina diciendo: o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué significa esto? Que Cristo está diciendo: si ustedes creen que yo vengo con una doctrina nueva, escudriñen, busquen la verdad en la palabra, y de esa manera se van a dar cuenta: si ustedes verdaderamente quieren seguir a Dios,
se van a dar cuenta que esta doctrina que yo traigo no es una nueva doctrina, sino es la doctrina que mi padre dejó escrita en esos 66 libros. Bueno, en el caso de Cristo, en el Antiguo Testamento. Y en el caso de nosotros, podemos decir eso. Escudriñen, investiguen, busquen. Si la doctrina que yo estoy predicando es falsa, si ustedes dicen que que verdaderamente son hijos de Dios, compruébenlo, investiguenlo y se van a dar cuenta que la doctrina que yo estoy enseñando no es mía, sino es de nuestro Padre Dios. Esto lo pueden leer en Juan 7, 16 y 17. Ahí es donde ustedes van a ver cómo nuestro Señor Jesucristo mismo nos respalda también a nosotros cuando nosotros no estamos predicando doctrina de hombres, enseñanza de hombres, sino la doctrina de Dios. Versículos 16 y 17 de Juan 7, 16. Así que ahora sí ya podemos decir claramente que la fe que predicamos viene de parte del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob y de nuestro Señor Jesucristo. No porque ellos fueran los que traían la doctrina, sino porque ellos fueron enseñados de parte de Dios y trajeron la verdad que Dios les había enseñado. Entonces lo mismo nosotros. Antes de predicar cualquier doctrina, cualquier enseñanza, cualquier evangelio, debemos de ver si verdaderamente lo que predicamos está respaldado por los 66 libros de la Biblia. Si tú estás predicando algo que no va de acuerdo a los 66 libros, no es palabra de Dios. Tiene que estar unida. Toda la palabra de Dios tiene que estar unida, ensamblada, fusionada, como yo les digo. No puedes sacar un texto fuera de contexto. Por eso es tan importante el estudio que estamos llevando de trazando correctamente las escrituras. Cuando nosotros aprendemos a trazar correctamente las escrituras, olvidamos cualquier argumento del hombre, cualquier opción o cualquier otro camino que quieran tomar. Así que la fe que predicamos es de acuerdo a la doctrina del Padre Eterno y no de acuerdo o no es de parte del hombre. Y Jesucristo nuestro Señor en el versículo 17 dijo de esta manera. Les leí Juan 17, 16 y en el 17 dice, y el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿quién? El que quiera hacer la voluntad de Dios. No es el que quiera hacer la voluntad del pastor, ni el que quiera hacer la voluntad de la denominación, sino dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué estás aprendiendo aquí? Que Jesús lo dijo y cada uno de los que predicamos la doctrina de Dios debemos y podremos decir lo mismo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o estoy poniendo argumentos humanos. Aquí en este caso, con cualquier pastor que predica la sana doctrina, ¿puede decir esto abiertamente? ¿Habrá algún pastor que pueda decir abiertamente, la doctrina que yo estoy predicando es la de Dios? Si es eso, porque hay muchísimos que predican la verdad, entonces le damos la gloria a Dios. Y no es una doctrina conforme al hombre. Así que ninguno que predica la sana doctrina o la verdadera doctrina o la fe que predicamos puede jactarse de predicar sana doctrina si no está respaldado en la palabra de Dios. Porque si no está respaldado en la palabra de Dios, entonces lo único que va a ser un día avergonzado. Quizá nosotros no lo podremos llegar a avergonzar porque a lo mejor no lo vamos a conocer, pero tristemente va a llegar un día que va a estar delante de Dios y Dios le va a decir, te equivocaste. Y vas a ser lanzado al lago de fuego. Y lo peor de todo es que va a llevar a mucha gente también a esa condenación por causa de poner argumentos humanos en lugar de predicar la doctrina verdadera. El Padre Eterno nos va a respaldar a todos aquellos que prediquemos la verdad, la sana doctrina. Por eso es importante conocer
¿qué es lo que predicas tú? Cualquiera podrá defender la doctrina o sus argumentos, pero nadie podrá señalarnos a los que respaldamos la fe que predicamos por medio de la doctrina del Dios verdadero. Me podrán decir lo que quieran, podrán decir y hablar y vociferar lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tuvieron que hacer para poderlo crucificar? Buscar falsos testigos. Buscaron falsos testigos y podrán hacer lo mismo contigo. A lo mejor van a buscar falsos testigos, a lo mejor van a buscar algo que no les parezca, van a buscar uno y mil pretextos para atacarte a ti. Pero nosotros sabemos y estamos seguros que nuestro Señor Jesucristo no tenía por qué ser crucificado por el hombre. Por eso sabemos que fue crucificado porque Él se entregó a sí mismo. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Si nosotros predicamos verdaderamente la sana doctrina, creemos en la sana doctrina, no nos desviamos hacia ningún lado, no introducimos argumentos humanos, la gente podrá decir lo que quiera de nosotros, pero nosotros estamos seguros que la fe que predicamos es verdadera. La fe que predicamos, podemos decir que no tiene atajos, no tiene opciones, ni tiene argumentos humanos. Y algo que debemos de también tener en paz y tranquilidad es que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos conoce. Nos conoce perfectamente, mis hermanos. Y Él lo dijo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, y dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿para qué voy a este punto? Porque mucha gente, muchísimas religiones, muchísimas doctrinas, desde el principio de la Iglesia de Cristo, se levantaron muchas que dijeron, yo traigo la verdad, yo traigo la sana doctrina, yo predico la verdad. Y se levantaron denominaciones, se levantaron ideologías, y hasta el día de hoy se siguen levantando muchas falsas creencias, falsas doctrinas. Y dice el Señor, pues tú dirás que eres cristiano, pero yo conozco tus obras. Y nosotros no queremos estar dentro de esto, mis hermanos. Por eso debemos de tener cuidado de no meter o introducir argumentos humanos en la doctrina de Dios. No podemos desviarnos con un atajo o no podemos desviarnos con una nueva opción, sino tenemos que caminar conforme a lo que la palabra de Dios dice. El humano argumentará su riqueza, pero Dios lo conoce y Él sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estuvimos leyendo entonces, mis hermanos, a Juan, estuvimos leyendo Apocalipsis, y en Jeremías nos habla el Señor, algo que también tiene que ver con los atajos y las opciones. Jeremías 2:12 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La fe que predicamos, mis hermanos, nos muestra que ningún atajo se podrá tomar para lograr la salvación. De ninguna manera, aunque te laves con lejía, dice el Señor, aunque te laves con cloro, aunque amontones jabón sobre ti, Jeremías 2:22, aunque tú quieras hacer de una manera o de otra un atajo o poner una opción para poder librarte del pecado que traes ya impregnado, dice el Señor, no te servirá. La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos? Que hay mucha gente que cree que por haberse metido en el bautismo, metido en el agua, sumergido en el agua, cree que ya están perdonados sus pecados. Dice el Señor, aunque te laves con cloro y con jabón,
No vas a poder lavar tus pecados, aunque busques otras opciones. Ninguna obra, creo que esto ya lo sabemos muy claro, ninguna obra, por muy buena que parezca, nos podrá, o los podrá más bien a ellos, reconciliar con el Padre Eterno. Acuérdense que la fe que predicamos es la única que nos reconcilia con Dios. Ninguna otra opción, ningún otro atajo podrá reconciliar a nadie con Dios. Aunque se los diga el predicador, aunque les diga, ¿sabes qué? Repite esta oración y con eso ya vas a ser salvo y ya vas a estar inscrito en el libro de la vida, es mentira. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un cambio de naturaleza. Así que mis hermanos, no hay opción, no hay religión, no hay doctrina, no hay nada que pueda cambiar la fe que predicamos. O sea, nosotros no podemos darle otra opción al hombre. No podemos decirle, mira, si tú te portas bien te vas a ir al cielo. Mira, si tú usas falda te vas a ir al cielo. Mira, si tú te bautizas vas a ir al cielo. Mira, si tú repites la oración del pecador te vas a ir al cielo. No podemos darles opciones, aunque no les parezca. Porque mucha gente puede decirle, mira, si tú te casas, vas a salir del adulterio, vas a salir de la fornicación y Dios se va a agradar de ti. No es cierto. Dios odia al pecador, Dios aborrece al pecador, Dios no está con el pecador, sino únicamente está con los pecadores redimidos y los pecadores que han sido justificados. Así que no podemos enseñarles opciones. No podemos decirle a la gente, qué bueno que seas buena persona. No, yo creo que con eso te vas a ir al cielo. Mentira. No hay ninguna otra opción. No hay atajos. Bueno, yo no sé si sepas qué es un atajo, mi hermano. Pero un atajo es un camino más corto que el principal. Puedes tomar un atajo para llegar a tu casa. Puedes tomar un atajo para llegar a tu trabajo. Puedes tomar un atajo para llegar a tu escuela, pero no puedes tomar un atajo para llegar a Cristo. O a Dios más bien. No puedes tomar un atajo. No puedes decir, no, mi camino es más directo con Dios porque yo hablo directamente con Dios. No, pues yo con mi religión yo ya tengo mi comunión con Dios. No, yo con mi doctrina ya tengo mi comunión con Dios. No, mis hermanos. Un atajo también es una ruta más directa que la ruta habitual o una forma más rápida de llegar a la meta. Con Dios tampoco es así. O sea, tú no puedes decir, no, yo voy a tomar la ruta más rápida y voy a llegar con Dios rápidamente y voy a estar en el reino celestial. No, aunque sea difícil probablemente para algunos, aunque sea pesado para otros, Jesucristo lo dijo, tienen que tomar su cruz, negarse a sí mismos y seguirlo. Y más claro lo dijo también en Juan 14:6, donde dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. No, es que yo sí me porto bien. Yo no falto a la congregación, yo leo la Biblia, yo oro en la madrugada, tempranitito, a las 4 de la mañana me levanto a orar. Eso no te hace salvo. Eso no te da salvación, eso no sirve para la salvación. Entonces, mis hermanos, al ver esto de que es un atajo, ahora podemos entender por qué decimos que la fe que predicamos no tiene atajos ni opciones. ¿Sí? No es a tu manera, no es a mi manera, no es como llegó el profeta fulano de tal, no es como lo dijo Mahoma, no es como lo dice el sacerdote, no es como lo dice el papa, no es como lo dicen los pentecostales, no es como lo dicen los presbiterianos, no es como lo diga quien lo diga. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Si el presbiteriano está respaldándose al 100% con la palabra, gloria a Dios, va a terminar dejando de ser presbiteriano y va a terminar siendo cristiano evangélico. Así que mis hermanos, hay muchas doctrinas
o muchas enseñanzas que buscan un atajo para poder llegar a Dios. Y entre esos podría ser la inocencia del hombre. Hay un atajo que el hombre está levantando diciendo que el hombre no es tan malo. El hombre no es tan malo. El hombre tiene una parte de bondad. El hombre tiene una parte de nobleza. El hombre sí puede tener una comunión con Dios cuando es sincero y se acerca a Dios. No importa la religión. Lo que importa es el corazón sincero con el que busca a Dios. Mentira. Mentira, no es verdad. El hombre no es inocente, el hombre es culpable, el hombre es pecador, el hombre está corrompido totalmente. El hombre no puede tener una relación con Dios por su supuesta bondad o por su supuesta voto de castidad o porque se sienta bueno él o porque haga buenas obras. Mucha gente cree que, ay, yo le doy al pobre, yo le doy al que está en la cárcel, yo le doy al hambriento y con eso Dios me va a amar más. No es cierto, mis hermanos. Es mentira todo eso. El hombre es pecador y trae su pecado impregnado y aunque se lave con lejía, aunque se lave con cloro, aunque se bañe, aunque se restregue bien, de todos modos el pecado va a estar ahí. No podemos minimizar el pecado. No podemos decirle a la gente tampoco, mira, Dios no ama tu pecado, pero te ama a ti. Tampoco los debemos de engañar, porque la gente puede seguir pecando. Va a decir, bueno, Dios no ama mi pecado, pero me ama tal como soy, Señor. No, te recibe tal como eres, pero Dios te transforma a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Tampoco, mis hermanos, guardando los 10 mandamientos. Hay quienes toman ese atajo o dan esa opción a la gente. Mira, guarda los 10 mandamientos. Con el primero, mis hermanos, es más que suficiente darnos cuenta que nunca vamos a poder guardar los 10 mandamientos. Si el primero no lo podemos, mucho menos los otros 9. Y la palabra de Dios dice que aquel que quiera vivir bajo la ley tiene que guardar toda la ley, porque con uno que falle ya es maldito totalmente. Entonces, mis hermanos, es imposible vivir o tener la opción de los 10 mandamientos. O también algunos otros quieren adoptar una religión. Ellos dicen, prefiero estar en esta religión, prefiero estar en esta denominación, prefiero estar en esta doctrina, prefiero estar en este lugar, porque ahí sí está mejor, me siento bien. No se trata de sentirse bien, ni se trata de sentirte mejor, sino se trata de redención. Se trata de arrepentimiento, se trata de perdón, se trata de cambio de vida. La fe que predicamos no te da opciones. O sea, la fe que predicamos no le puedes decir, allá te sientes bien, no, pues entonces estás bien. Allá no se meten contigo, no, pues entonces estás bien. Allá te permiten hacer lo que tú quieras, no, pues estás bien. Nosotros no podemos ser de los que damos opciones. No podemos decirle, no, ahí sí ahí quédate porque ahí estás bien. Si yo estoy viendo que está perdido, si yo estoy viendo que está equivocado, si yo estoy viendo que está pisoteando la sangre de Cristo, yo tengo la obligación y la responsabilidad de mostrarle que esa es una opción y Dios no tiene opciones. Dios es tajante, Dios es directo, Dios es recto. Y no podemos buscar opciones ni estar buscando otra manera de buscar la salvación o de buscar agradarnos con Dios. Así que ninguna religión es una buena opción para mejorar su relación con Dios. Los 10 mandamientos tampoco, decirle al hombre que no es tan malo tampoco. Ay, pero ¿por qué le vas a decir al hombre que es pecador? Se va a enojar, ya no te va a querer, ya no va a querer nada con Dios. La salvación no depende de mí. La salvación depende de Dios y Dios va a salvar a aquel que sea confrontado y que venga verdaderamente humillado al Señor. Así que, mis hermanos, el hombre religioso pero no nacido de nuevo, por lo general siempre estará buscando atajos u opciones para no ir directamente a Cristo.
¿Y dónde podríamos comprobar esto? No sé si recuerdan al joven rico. El joven rico que dijo, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino celestial? ¿Qué tengo que hacer para llegar al reino de Dios? Y le dijo el Señor, ¿de veras? Guarda los mandamientos. Todos los mandamientos los he guardado desde mi niñez. Y le dice, vende todo y sígueme. Y no quiso el joven rico. Entonces es lo mismo, mis hermanos. Si nosotros les damos opciones al hombre o algún otro atajo, el hombre va a decir que sí puede. Si tú le dices, mira, pórtate bien, va a decir, me porto bien y ya con eso. Porque para ellos el pecado que hacen no es pecado. Recuerden que hasta que llegamos a Cristo reconocemos el pecado. Entonces, mientras ellos están en su mundo perdido y a oscuras, para ellos la fornicación no es un pecado grave, el adulterio no es un pecado grave, la borrachera no es un pecado grave, el drogarse no es un pecado grave. Para ellos, ay, Dios me lo va a pasar por alto. Para ellos lo grave es ser asesino o ser violador. Para ellos si eso es malo, malísimo. Entonces, si tú le das un atajo o una opción, pues ellos van a decir, perfecto, de aquí soy. Y es lo que está lleno muchas denominaciones y doctrinas, lleno de gente que cree que no es tan mala, que cree que con esa opción que le dio el pastor o pseudo pastor, creen que con eso ya es más que suficiente. Cuidado, no es verdad. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo dijo bien claro. Necesitas tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirlo a Él. Pero nadie quiere seguir a Cristo directamente. Pero Cristo lo dijo bien claro, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede estar con el Padre si no es por medio de Cristo. Aunque no le agrade a la gente, aunque no le guste, aunque se enojen, aunque te cierren la puerta, aunque te callen, aunque te rechacen, tú no puedes darles opciones. Por favor, mis hermanos, no nos equivoquemos, no les demos otra opción, no les demos otro argumento, no les demos otro atajo o un atajo para llegar a Dios. No hay manera. Aunque nos digan, ay, si tú muy santo, ay, si tú tienes la verdad. No, yo no tengo la verdad, Dios tiene la verdad, yo únicamente te la estoy transmitiendo. Así que mis hermanos, para mucha gente vamos a estar locos, somos contrarios, somos diferentes a los demás, pero ¿a quién tenemos que agradar? Al Padre eterno, a Dios, es al único que debemos de agradarle. Así que ninguno que predica la verdad puede dar otra opción para la salvación del alma. No podemos ni debemos, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que en ninguno hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Bueno, desde el 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno, o sea, no hay opción, mis hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. No hay otro nombre, no hay otra opción, no hay otro argumento, no hay otro atajo, no hay otro camino, no hay nada que podamos construir nosotros para que podamos llegar a Dios. Así que no podemos darles opciones. La fe que predicamos, mis hermanos, muestra la única opción sin atajos y la única opción es Jesucristo el Mesías. ¿Quieres una opción? Sí, Jesucristo. ¿Y no tienes otra opción? Sí, el Mesías. ¿Y no tienes otra opción? Sí, Jesús, el que murió en la cruz. ¿Y no tienes otra opción? Sí, el que resucitó al tercer día. ¿Y no tienes otra opción? No. Jesucristo es el único. No hay más.
Por más que la gente crea que está bien con Dios, no está bien con Dios si no es verdadero hijo de Dios por medio de Jesucristo. Así que una de las opciones también o atajos más comunes es ganar el favor de Dios por medio de las obras. Esa es una de las opciones o atajos más comunes en todo lugar. Por eso la gente está llenando las congregaciones donde le dicen, tú eres el hijo de Dios, tú eres el apapachado de Dios, ven, no faltes, entrega tus diezmos, entrega tus ofrendas, entrega tus primicias, haz buenas obras y con eso es más que suficiente. Y la gente ha encontrado esa opción que es agradable a ellos. Te pago, Dios, para que me dejes entrar al reino celestial. Le pago al pastor, le doy todo mi dinero, pero yo sé que voy a recibir más. Están invirtiendo, según ellos, porque creen que es un banco. Tampoco, mis hermanos. ¿Sí? Tristemente, no es una opción el ganar el favor de Dios por medio de obras. Y tristemente también no es la única opción que está saliendo, aunque es una de las más grandes. Otra de las opciones o atajos que también está buscando el hombre o está queriendo ganar el favor de Dios es buscando sus raíces hebreas o judías. Los judaizantes que dicen, tú no necesitas otra cosa, solamente es busca tu raíz hebrea porque la promesa es para los judíos. La promesa es para los israelitas. La promesa es para ellos y nadie más se va a salvar. Y así están llenando, mis hermanos, al mundo de que tienes que buscar tus raíces hebreas. Tristemente, muchos que se dijeron sana doctrina, que se dijeron cristianos verdaderos, están cayendo en el judaísmo, están cayendo en el hebraísmo, están cayendo en los judaizantes y ya los ves con su talí, con el talí aquí arriba, y ya están hablando en hebreo, con español, ya están mezclando todo y ya se sienten que verdaderamente están con el Mesías. Y ya ahora ya no le dicen Jesús, ya no le dicen Mesías, ya le dicen Yeshua, Mashiach, y están hablando ya en palabras hebreas y la mezclan todo, pero tristemente es un atajo o una opción que nunca los va a llevar al reino celestial. Nunca, mis hermanos. Aunque se vistan de judíos, aunque se dejen crecer las guedejas, aunque se vistan como judíos, no van a lograr tener relación verdadera con Dios, porque ese no es el camino. También mucha gente, entre esos pues ya sabemos que están los adventistas, es el dejar de comer animales inmundos o llegar a ser vegetarianos o veganos. Ellos están hablando y es que tú no debes de comer un animal inmundo, tú debes de guardar el Shabbat, tú tienes que vivir como vivían los judíos. Mis hermanos, ser vegano o vegetariano y no comer carne no es malo. O sea, tú puedes ser cristiano y puedes ser vegano, puedes ser cristiano y puedes ser vegetariano, pero mientras tú no mezcles no porque es animal inmundo, no porque Dios me dio los frutos de la tierra, porque mientras no mezcles, no metas como opción el estar dejando de comer carne o buscando ser vegano, mientras no lo mezcles con el verdadero cristianismo, no hay problema. A lo mejor mucha gente diga, no, es que yo no como carne de cerdo, de puerco, porque me hace daño. Ah, bueno, ok, pero ya no le vamos a decir, eres un judaizante, no. Probablemente es por enfermedad. Entonces, tengamos cuidado con eso. ¿Por qué no comes carne de cerdo? Es un animal inmundo. No, está perdido. Hay que predicarle el evangelio para que se dé cuenta que no es una opción, ni un argumento, ni un atajo el dejar de comer animales inmundos. Así que, mis hermanos, estoy hablando de aquellos que quieren guardar algunos puntos de la ley, creyendo que de esta manera Dios los va a aprobar. Mas, sin embargo, por medio de la fe que predicamos, ahora afirmamos que para reconciliarnos con Dios no hay atajos, no hay opciones y mucho menos hay argumentos humanos que nos puedan guiar al reino celestial. Vamos a ver un poquito
acerca de algunos argumentos humanos. Para esto dice en Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo, Mateo 15, 8 al 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando yo hablo de argumentos humanos, estoy hablando también de todo aquello que la gente ya lo está haciendo como un mandato. No, es que tienes que hacer esto. Bueno, ahorita voy a decir que pueden ser los argumentos humanos. Dios mismo también lo dijo en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué está explicando Isaías 29 y luego nuestro Señor Jesucristo lo vuelve a reafirmar? Cómo el pueblo de Israel, o el pueblo que se decía pueblo de Dios, o el pueblo que se decía pueblo escogido de Dios, vamos a transportarlo al día de hoy. ¿Cuánta gente se dice cristiana? ¿Cuánta gente se dice pueblo de Dios? ¿Cuántos se dicen salvos? ¿Cuántos se dicen hijos de Dios? Pero tristemente han metido argumentos humanos que han sido nada más enseñados un poquito, enseñada la verdad, pero incluyen mandatos de hombres. Y eso es lo que estaba diciendo Dios. Mucha gente está viniendo a Jerusalén únicamente porque ya se volvió una tradición. Están guardando el Shabbat porque ya se volvió una tradición. Están festejando la fiesta de las cabañas, la fiesta de la Pascua porque ya se volvió una tradición. Y es lo mismo ahora, mis hermanos. Muchos toman la cena del Señor, pero no disciernen. Así es. ¿Cuánta gente conocemos que tomaron la cena del Señor y estaban en fornicación o en adulterio? ¿Cuánta gente ha tomado la cena del Señor y está en prostitución, en alcoholismo, en drogadicción, en odios, rencores, resentimientos? O sea, no es posible que nosotros estemos solapando todo eso. Entonces, mis hermanos, aquí es lo que estaba enseñando Dios en Isaías. Dice, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, si ustedes conocen la historia de Israel, Israel era ya un pueblo idólatra. Sí. Un pueblo que ya no honraba a Dios. Un pueblo que ya no estaba amando a Dios por sobre todas las cosas. Mas, sin embargo, obedecían los mandatos de Dios, entre comillas. Y es lo mismo ahorita. ¿Cuánta gente que se dice cristiana está en pecados tremendos y siguen tomando la cena del Señor? O siguen ministrando una congregación. Pastores que están en pecados y siguen predicando. Pastores que ni siquiera conocen la palabra de Dios y están hablando de la palabra de Dios. Miembros que se dicen hijos de Dios y están viviendo como un mundano o peor que un mundano. Y lo más triste, mis hermanos, no es vivir como mundano, sino el problema es cuando ya tienes el conocimiento y vivir como mundano. Eso es lo más terrible, el que peca voluntariamente, el que peca deliberadamente, el que ya sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Por los argumentos humanos que está metiendo el hombre. Porque el hombre le maquilla su cristianismo y le dice, no te preocupes. Y esto lo aprendimos ¿desde cuándo? Desde nuestras tradiciones antiguas, donde nos decían, con 3 Aves Marías y 10 Padres Nuestros, Dios ya te perdona. Y ahora es lo mismo, con que vengas y te confieses delante del pastor y le digas, pastor, es que forniqué ayer, arrepiéntete y ya no hay problema. Pero ¿qué pasa? No es el problema si fornicaste o si odiaste, sino el problema es que se vuelve algo que sigues y sigues y sigues haciéndolo. Y el Hijo de Dios no practica el pecado.
Ok, pastor, no puedo perdonar a fulano de tal, pues ora, pídele a Dios que te transforme, que te lleve al perdón y al perdón y al perdón, y no te quedes en, ay, pues no puedo perdonar ya que, sino tienes que perdonar, tienes que dejar de todo lo que no le agrada a Dios. Eso es entendible, mis hermanos, no podemos decir, ay, es que yo no lo sabía, pero como hay argumentos humanos, donde la gente no quiere salir de eso, pues se va a los lugares donde no le dicen que su pecado es pecado. Y mejor sigue adelante. Así que, ¿qué es un argumento humano a la fe que predicamos? Un argumento humano es lo que va en contra de la sana doctrina. ¿Eh? ¿Qué es un argumento humano contrario a la fe que predicamos? Un argumento humano es contrario a la fe que predicamos y es cuando de una mala interpretación de la Biblia surgen nuevas enseñanzas que no le dan el poder total a la salvación por gracia únicamente. Te lo repito nuevamente. Un argumento humano contrario a la fe que predicamos es cuando de una mala interpretación de la Biblia surgen nuevas enseñanzas que no le dan el poder total a la salvación por gracia únicamente. ¿Qué significa esto? Si no lo anotaste, si no te dio tiempo. ¿Qué significa todo esto? Que mucha gente saca el texto fuera de contexto para dar una nueva interpretación y de esta manera se separa la verdadera doctrina, la verdadera fe, y lo único que sale es un nuevo argumento humano, una nueva religión, una nueva doctrina, una nueva enseñanza, y de ahí salen los hipercalvinistas, los neocalvinistas, los que predican que la salvación es más obras, la salvación y la vestimenta, la salvación y el bautismo, o sea, es toda una mezcolanza. ¿Por qué? Porque tomaron o sacaron un texto fuera de contexto, se llevaron a una mala interpretación de la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo que mandara a los líderes de Éfeso que no enseñaran diferente doctrina. ¿Por qué Pablo estaba tan preocupado por la doctrina? Porque sabía, porque Dios le había mostrado también que si dejaban que se introdujeran un poquito de falsa doctrina o de doctrina contraria o de argumento humano, se vendría abajo todo. Ahora sí que como dice en Génesis 11, tomaron la piedra, la hicieron a un lado e hicieron ladrillo. Y es lo mismo, mucha gente toma la piedra o la roca que es Cristo, la hacen a un lado y se ponen a hacer sus obras hechas de manos. Argumentos humanos que ellos creen que es mejor. Por eso hay tanta traducción de la Biblia, mis hermanos, que debemos de tener cuidado también. Hay traducciones de la Biblia que están erróneas y si no las leemos a la luz de las escrituras antiguas podemos caer en errores también nosotros. Por eso le dice Pablo a Timoteo, te ruego que mandes a que no enseñen diferente doctrina, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué significa fábulas o genealogías interminables? Los judaizantes estaban buscando la genealogía, estaban buscando fábulas, no que mira de esta manera porque esto puede llegar a hacernos como dioses, como ángeles y vamos a ser arcángeles del Señor. Fábulas, mentiras. Puras mentiras, mis hermanos. Y todo dice que acarrean disputas en lugar de edificación de Dios, que es por fe. Así que, mis hermanos, los argumentos humanos están desde que inició la iglesia. No es algo nuevo. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un argumento humano? Minimizar la obra de Cristo. ¿Y engrandecer a quién? Al humano. Por eso se llaman argumentos humanos. Por eso decimos que la fe que predicamos es una fe que evita
que se levanten argumentos humanos, que prohíbe argumentos humanos, porque al meter un argumento humano vamos a minimizar la sangre de Cristo, el poder de Cristo, la obra de Cristo, y por eso mucha gente odia a Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque saben que con Cristo es recto, tajante, sin opciones, sin atajos, radical. Y dicen, no, es que yo quiero a Cristo, pero quiero otra cosa. No. Y viene el hombre con sus argumentos humanos y dice, mira, yo te doy a Cristo y también te doy esto. Y la gente, como no quiere comprometerse con Cristo, porque no quiere dejar su vida, su carnalidad, dice, pues me gusta más esta opción, este argumento humano que trae el hombre. Y aparte, pues se ve bien, parece pastor, habla como pastor. Por ahí dice una persona, dice, es que habla de la Biblia. Y habla bien bonito de la Biblia. Y todo el tiempo está hablando de la Biblia. ¿Y de qué me sirve que hable de la Biblia si no vive la Biblia, si no abraza la Biblia, si no obedece a la Biblia, si no respeta la Biblia, si no ama a la Biblia? O sea, yo puedo hablar mucho de la Biblia, pero si no soy hijo de Dios, de nada me va a servir. Así que Pablo también se los dijo de esta manera a los Gálatas, para que tuvieran cuidado acerca de los argumentos humanos que se estaban introduciendo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Se dan cuenta que sí hay argumentos humanos? Que traían otro evangelio. Pablo tenía el pleito ese con los Gálatas, Gálatas 3, pueden leerlo todo. Dice, ¿quién les fascinó? ¿Quién los engañó para que ya no obedezcan a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. O sea, me da tristeza y nos da tristeza y les debe de dar tristeza, mis hermanos, cuando sabemos que alguien se va después de conocer la sana doctrina, que hay Alejandros Caldereros, hay Demas y hay muchos más que se van buscando un argumento humano con tal de no obedecer a la palabra. Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Y les dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír la fe? O sea, ¿por qué les dice Gálatas? Y después les dice, ¿tan necios son? ¿Qué significa esto de tan necios son? Quiere decir que Pablo ya les había hablado a los Gálatas, que ya maestros verdaderos ya les habían hablado acerca de la sana doctrina, que ya les habían tratado de zarandear y decirle, estás equivocado, estás mal, estás tomando el lugar erróneo. Y no, aquí estoy bien. No, aquí es la verdad. No, aquí me siento bien a gusto. Y por eso es que Pablo les dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. O sea, ¿cómo es posible? Todo lo que se te enseñó, todo lo que se te predicó, todo lo que se te dijo, les dice, ¿qué acaso no fue Jesucristo presentado ya claramente en ustedes como crucificado? ¿Que no ya se les enseñó que no hay ninguna otra opción, que no hay ningún otro camino, que solamente es Cristo? No, aquí me siento bien. Tan necios son, pero no podemos hacer más, hermanos. Nosotros tenemos que seguir con la verdad y la verdad. Gálatas 3, léanlo completo de verdad y se van a dar cuenta cómo estos Gálatas insensatos estaban creyendo más a los argumentos humanos que a la verdad de Dios. Así que, mis hermanos, todo aquel que desvía o todo aquello que desvía la eficacia del sacrificio de Cristo es un argumento humano por el cual están yendo a condenación muchísimos. Todo aquello que desvía la eficacia del sacrificio de Cristo es un argumento humano. Cualquier cosa, poca levadura, leuda toda la masa.
Ok, tú dices que eres cristiano, le decían en ese tiempo a los hermanos en Cristo nuevos. Ah, pues tienes que guardar la ley y tienes que circuncidarte y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Los estaban llenando de obras, de argumentos humanos. Les dice el Señor, no, la sangre de Cristo es suficiente. ¿Sí? Así que todo aquello que desvía la eficacia del sacrificio de Cristo es un argumento humano. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿de dónde creen que han salido tantas nuevas doctrinas? ¿De dónde han salido tantas nuevas ideologías? ¿De dónde han salido tantas nuevas religiones? ¿De dónde han salido tantas nuevas denominaciones? ¿De dónde han salido todo eso? De argumentos humanos. Argumentos humanos. No me agrada lo que me pide Dios, voy a sacar una nueva religión. No me agrada de que Dios dice que va a mandar a la gente al infierno, no, voy a sacar mi nueva religión y voy a decir que no hay infierno. No, no me agrada que Dios dice que no ama al pecador, no, voy a sacar mi nueva religión, mi nuevo argumento humano y voy a decir que Dios ama a todos. Y de esta manera empiezan las ideologías, empiezan a introducirse toda la gente sin una transformación ni un cambio. ¿Por qué? Porque el único cambio o el único poder que tiene para cambiarnos es Cristo. Es Cristo, únicamente por medio de Cristo. Pero si les estás vendiendo otra religión, otra denominación, nunca van a llegar a Cristo y nunca van a llegar a ser ovejas del Señor. Así es. Solamente son puercas lavadas, tristemente. Así que, ¿de dónde salen tantas doctrinas? De argumentos humanos, de hombres sin piedad, de hombres que han cambiado la verdad por mentira, porque su padre es homicida y padre de mentira desde el principio. Ha sido homicida desde el principio, ha sido padre de mentira desde el principio. Los hombres no tienen piedad, al hombre no le interesa la salvación del alma de nadie. Así es. A nadie, a ningún hombre, si no es convertido por el Señor, por medio de Cristo, por medio del sacrificio, al hombre no le importa el hombre. A Satanás no le importa el hombre, a Satanás no le importa nada y sus líderes o sus seguidores o sus guías o sus pastores de Satanás tampoco les interesa la humanidad. Ellos lo que quieren es el aplauso de ellos. Para ellos, ¡ay, qué buen pastor! No, este pastor tiene mucho cash y este me va a llevar a la luna. Mis hermanos son ladrones, vestidos de ovejas, son rateros. Son idólatras, son mentirosos, son padres de hijos de padre de mentira. Hijos del diablo, como decía ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó. El pastor que ya murió, era pentecostal. Bueno, a lo mejor ya lo conocen. Dice ya para terminar, mis hermanos. Gigi Ávila, gracias, hermana Vero, amorcito corazón. La fe que predicamos derriba toda opción humana. La fe que predicamos derriba toda opción humana. La fe que predicamos derriba todo atajo que el hombre ha inventado. Si tú te nutres, si tú te bañas, si tú te alimentas, si tú comes, bebes, desayunas y cenas, la fe que predicamos, la abrazas, la amas, te deleitas en la fe que predicamos, va a derribar todo atajo que el hombre ha inventado. Va a derribar toda opción humana, todo argumento humano. La fe que predicamos derriba toda doctrina falsa inventada por medio de argumentos humanos. Por eso es tan importante la fe que predicamos, mis hermanos. Porque por medio de la fe que predicamos podemos defendernos fácilmente. No va a haber culpas. Va a haber paz en tu corazón. Pero necesitas conocerla bien, bien, bien. Ya no vas a ser engañado, como por ejemplo, si tú llegas a un lugar y te dicen la vestimenta te lleva a que Dios se agrade de tu cristianismo. Tú puedes decir falso, 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 mentira.
La vestimenta es cambiada porque has nacido de nuevo. Eso sí es verdadero. O sea, yo voy a cambiar de vestimenta. Yo he cambiado de vestimenta porque he nacido de nuevo. Amén. Pero no porque con eso voy a agradar a Dios y voy a ser salvo. Amén. Otra mentira, tú vas a ir viendo los argumentos humanos. El bautismo te ayuda a que tus pecados sean perdonados. Falso, mentira, luz roja. Ey, espérate, no es cierto. ¿Por qué? Porque no es cierto, porque el único que te lava de tus pecados es la sangre de Cristo. Y ya les puedes decir, el bautismo es un paso de obediencia porque has sido perdonado por medio del sacrificio de Cristo. El que me bañó y el que me cubrió fue la sangre de Cristo una sola vez. Yo no necesito estarme cubriendo cada vez que salgo, cada vez que me levanto, cada vez que voy a comer. No me tengo que estar cubriendo de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya me cubrió una sola vez y fue para perdonarme totalmente de mis pecados. Entonces, mis hermanos, de verdad tenemos que aprender bien la fe que predicamos. La fe que predicamos nos va a mostrar que esto también es falso. Te van a decir, debes de vivir en santidad para que puedas mirar al Señor y entrar al reino celestial. Falso. ¿Qué, pastor? ¿Qué no dice que sin santidad nadie verá al Señor? Sí, pero no es que vivas en santidad, sino Dios te hace santo y por consecuencia vas a vivir en santidad. O sea, tú, si no, entonces los monjes tibetanos, entonces los sacerdotes, las monjas, todas ellas según viven en santidad, viven con faldas largas, entonces ya serían salvos. No, primero viene salvación, vida eterna, santidad, y entonces podré ver al reino de Dios, el reino celestial, y podré ver a Dios. Porque podré ser muy santo, entre comillas. Probablemente hasta me vaya a un monasterio, me vaya yo a encerrar por allá y ya de esa manera voy a decir, voy a entrar al reino celestial. Cuidado, cuidado, cuidado. La única santidad que tú puedes tener es a través de Cristo Jesús. ¿Por qué ahora has dejado de hacer tantas cosas que antes hacías? Porque eres salvo, no porque tú quieras ser santo. Entonces la santidad sin Cristo no sirve. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre, no, en mi nombre nada. Primero tienes que ser santo. Primero tienes que ser santo por medio de mí. Tienes que ser salvo por medio de mí. Primero tienes que ser apartado por medio de mí, dice el Señor. Si no es por medio de Cristo, nunca vas a lograr la santidad. Nunca, nunca, nunca. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con eso de que tú tienes que vivir en santidad. Hay mucha gente que parece santo, hay mucha gente que parece cristiano y no tiene a Cristo. Entonces, es mentira eso de que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad de la que está hablando Dios es la santidad después de haber sido salvo. Después de haber sido salvo, ahora sí voy a santificarme, voy a vivir en santidad, pero es por medio del lavamiento de la palabra, porque Cristo ya me lavó. Primero es Cristo, después la santidad. Primero es Cristo y después la salvación. Primero es Cristo y después el perdón de pecados. Todo pasa a través del filtro de Cristo. No hay nada que no sea por medio de Cristo. Todo aquel que ha sido justificado por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo vive en santidad porque ha pasado de muerte a vida. Por eso muchas veces decimos, oye, tú dices que eres salvo y pues no pareces salvo. O sea, no es que digas, no, es que tengo que parecer salvo para que el pastor no me diga que no soy salvo. No, mis hermanos, el verdadero Hijo de Dios ya vive en santidad porque es su nueva naturaleza. Ya camina en santidad porque es su nueva naturaleza, porque ha pasado de muerte a vida. No importa si ahora vives en pecado, Dios conoce tu corazón, Él te perdona y lo que importa es que un día declaraste a Cristo como tu Señor y Salvador y le entregaste tu vida. Se oye bonito, ¿verdad? Pero es falso. Es falso.
¿Cuántos están creyendo que son salvos y están viviendo en pecado? Porque le dices, hijo, ¿de verdad eres salvo? Sí, mamá, ¿no te acuerdas que cuando yo tenía 3 años dije que yo era hijo de Dios? Es mentira, mis hermanos. Y muchos están viviendo así. Están viviendo en pecados tremendos, pero creen que son salvos porque declararon a Cristo antes, cuando no tenían ni siquiera conocimiento de lo que es Cristo. Pero la gente está creyendo eso. Falso, mis hermanos, porque todo aquel que ha sido redimido por medio del sacrificio del Mesías ya no practica el pecado. Si yo digo que soy hijo de Dios, es porque estoy dejando de practicar el pecado. He dejado de practicar el pecado. Estoy caminando en santidad. Día con día está caminando mi nuevo ser. Mi nueva vida ha sido santificarme en santidad. No, pero es que yo estoy caminando en santidad, pero es que hay veces que se cansa uno, ¿no? Entonces no eres hijo de Dios. El hijo de Dios no siente pesar por ser cristiano. Así que ya no practico el pecado. Y podríamos, mis hermanos, pasar horas y horas refutando los argumentos humanos. Podríamos estar hablando y hablando y hablando de tantos argumentos que se han levantado para minimizar la deidad del Mesías. Nadie que se diga verdadero hijo de Dios puede minimizar la deidad de Cristo, la deidad de Dios. Nadie que se diga verdadero hijo de Dios puede minimizar a Cristo y decir, yo puedo hacerlo solo. Ninguno de nosotros podemos hacerlo solo. Nadie. Ni siquiera caminar en santidad. Ni siquiera dejar nuestros pecados. Nadie. Si no es por medio del Mesías. No podemos tampoco minimizar el sacrificio de Cristo. Tampoco podemos negar el poder salvífico de Cristo. Ni podemos negar la resurrección de Cristo y que Cristo ha vencido a la muerte. Pero sobre todo, no podemos decir que somos hijos de Dios y no hay una transformación en nosotros. Porque si tú no estás siendo transformado en ti, entonces tu cristianismo es un argumento humano. Únicamente estás diciéndolo con tus labios, pero tu corazón está lejos del Señor. Así que, mis hermanos, con todo lo que hemos aprendido acerca de la fe que predicamos y creemos, la fe que predicamos la vivimos y la abrazamos y nos deleitamos en ella. Yo no sé si para ti sea un deleite la fe que predicas. Espero que sí, porque de esta manera, si tú verdaderamente la abrazas, la vives, te deleitas, no habrá ningún argumento humano que se levante contra Dios que nos pueda desviar de la fe que predicamos. Ya no hay, ya no puede haber. O sea, por más que te traigan una nueva doctrina, una nueva enseñanza, una nueva revelación, ya no vas a caer. Ya no vas a caer. ¿Sí? Porque nosotros ya no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, ya no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que tú tengas que pueda ser un argumento humano, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Llévalo a Cristo. Porque va a haber muchas veces que vas a decir, oye, ¿y si mejor hacemos esto? O si mejor hago aquello, o a lo mejor esto no sea tan malo. Todo llévalo a la obediencia a Cristo. Y de esta manera nosotros destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y estamos dispuestos a refutar cualquier acto de desobediencia por medio de la completa obediencia de nosotros. Si tú obedeces a Dios y por medio de la fe que predicamos, cualquier argumento que te traigan, no va a haber ningún, ahora es que argumento
que te pueda hacer que te desvíes. Nada, mis hermanos. Entonces, es importante que no respondamos. Dice Proverbios 26, 4 al 5. Anótalo porque es importante. Lo van a leer diferente. Proverbios 26, 4 al 5 dice: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Responde a los argumentos absurdos de los necios con sabiduría, o se creerán sabios en su propia opinión. Si tú no tienes la sabiduría para responder los argumentos absurdos de los necios, vas a terminar igual de necio o vas a terminar confundido. Pero si tú respondes los argumentos de los necios con sabiduría, entonces ellos van a ser avergonzados y no van a decir, ya ves, lo que yo le dije es verdad, porque hasta se quedó callado. Tenemos que aprender a responder los argumentos de los necios con sabiduría. Tenemos que aprender a responder correctamente. Y de esta manera nosotros podemos defender la fe que predicamos. Cuando lo leas en tu Biblia vas a decir, pastor, nos dice lo mismo. Pero cuando tú analices ese versículo, te vas a dar cuenta que es exactamente eso. Si tú no respondes a los argumentos absurdos de los necios, te vas a volver tan necio como ellos, o se creerán sabios en su propia opinión. Van a decir, ya ves, si tú que dices cristiano no tienes argumentos para contradecirme, el sabio soy yo y el necio eres tú, el tonto eres tú. Por eso tenemos que tener mucho conocimiento de la palabra, mucha sabiduría, pero lo más importante, tener seguridad de nuestra salvación. Mis hermanos, no en vano el Señor nos pagó con la sangre de Él. No es para vanagloriarnos, sino más bien es para conocer esta fe que predicamos, defenderla, vivirla y estar seguros de que lo que hacemos y lo que vivimos es la verdad y es la sana doctrina. Vamos a orar, mis hermanos.